El gremio de asesinos de las 7 galaxias se enorgullecía de 3 cosas: su impecable tasa de éxito, su tecnología de vanguardia y su absolutamente fabulosa gala anual con delicias de todo el universo conocido. La última de estas era posiblemente la más importante para mantener su reputación como la principal institución de la galaxia para resolver problemas a través de la aplicación estratégica de la mortalidad, lo que lo hizo particularmente incómodo cuando su último objetivo resultó ser un cocinero. Absolutamente sin precedentes, murmuró el maestro del gremio, sus apéndices cristalinos haciendo clic contra la pantalla holográfica que mostraba sus últimos informes de misión fallida. La forma translúcida del ser cambió de tonos de púrpura a avergonzado mientras se dirigían al consejo de emergencia. 17 intentos, 17 y ni un solo éxito. Alrededor de la mesa de obsidiana, los seres más peligrosos que existen se movieron incómodos en sus sillas antigravedad. El gremio no había convocado un consejo de emergencia desde el gran levantamiento tardígrado de 2157. Y aún así. Entonces solo habían perdido 12 operativos. Esta situación se estaba convirtiendo rápidamente en lo que los humanos llamarían un verdadero desastre, aunque el gremio prefería el término más digno. Irregularidad táctica, tal vez, sugería al consejero Srap, cuya especie se comunicaba a través de desintegración radioactiva controlada. Deberíamos revisar las especificaciones del objetivo nuevamente. El holograma cambió para mostrar una cocina de restaurante humana común y corriente, según los estándares galácticos era prácticamente. Las superficies metálicas prehistóricas mostraban signos de uso, los elementos de calefacción dependían de la combustión real y lo más horroroso de todos, los implementos se limpiaban a mano en lugar de con el campo cuántico antimicrobiano estándar. El objetivo, continuó el maestro del gremio, opera la estación de preparación de alimentos principal de este establecimiento. La evaluación inicial los clasificó como nivel de amenaza gamma apenas por encima de un asteroide sedentario. Las imágenes reproducidas mostraban al humano moviéndose por su cocina con la confianza casual de alguien que había dominado su dominio. Manejaban lo que la base de datos del gremio identificó como un cuchillo de chef, una herramienta de corte primitiva que no había visto una realineación molecular adecuada en al menos una década. El consejero ZK, cuyas mejoras cibernéticas lo convirtieron en el principal experto del gremio en análisis de armas, se inclinó hacia adelante. Esa espada ni siquiera debería ser capaz de mantener la integridad estructural a esas velocidades y mucho menos lograr una separación de biomasa tan precisa. El humano Ong pantalla continuó cortando vegetales a velocidades que hicieron retroceder a varios órganos sensoriales del consejero. Nuestro primer operativo, el maestro del gremio, continuó con su forma cristalina. Ahora sombreándose hacia el magenta mortificado, intentó el enfoque estándar de disrupción de fase cuántica. Planeaban desestabilizar la estructura molecular del objetivo mientras estaban distraídos con la preparación de alimentos. Las imágenes mostraron un brillo en el aire mientras un asesino invisible se arrastraba hacia el humano. El cocinero, sin levantar la vista de su trabajo, alcanzó un cucharón que colgaba sobre su cabeza. El movimiento hizo que diera un paso lateral justo cuando un campo de disrupción cuántica pasó por el espacio donde habían estado parados. El campo no alcanzó su objetivo. En su lugar golpeó una olla de agua hirviente. La explosión resultante de vapor sobrecalentado de alguna manera logró afectar solo el área precisa donde el asesino había estado de pie. El operativo se hizo visible cuando sus sistemas de sigilo fallaron. Su armadura avanzada estaba cubierta de lo que parecía ser pasta recocida. Varios consejeros hicieron una mueca de dolor. Ser derrotado fue una cosa, ser derrotado por espaguetis armados accidentalmente fue otra muy distinta. El segundo intento, el maestro del gremio continuó modulando su voz hacia las frecuencias de la angustia. Utilizó a nuestro principal especialista en venenos, el metraje avanzado, para mostrar a otro operativo administrando cuidadosamente una neurotoxina imposible de rastrear a un plato que estaba a punto de ser servido. El cocinero humano aparentemente encontró que el emplatado no era satisfactorio. Raspó todo de nuevo en una sartén para recalentar. La llama intensa supuestamente descompuso la estructura molecular de la toxina en un compuesto que le dio a la fuente un sabor ahumado inesperadamente agradable. El restaurante recibió 3 excelentes críticas esa noche. En el 9º intento, el maestro del gremio dijo que su estructura de cristal prácticamente vibraba de frustración. Habíamos escalado para enviar a nuestros escuadrones de élite. El holograma mostró un equipo de 5 asesinos, cada uno armado con las armas más avanzadas de la galaxia, posicionándose estratégicamente alrededor de la cocina durante la hora pico de la cena. Lo que siguió fueron 3 minutos de puro caos que involucraron sartenes voladoras que encendieron espontáneamente flambeau y lo que pareció ser una lección improvisada en el manejo de cuchillos que dejó a los 5 agentes atados con hilo de cocina y cubiertos de harina.
El objetivo concluyó que el maestro del gremio ni siquiera pareció notar ninguno de los intentos. Simplemente siguieron cocinando. Un pesado silencio cayó sobre él. Consejo de emergencia. En todos sus siglos de existencia, nunca se habían encontrado con algo como esto. Sus agentes fueron entrenados para manejar todo, desde sistemas de defensa planetaria hasta directores ejecutivos paranoicos de Mega Corporation, pero esto era diferente. ¿Qué pasa con su arma?, preguntó el consejero Zook, centrándose en el oxidado cuchillo de chef que aparecía de manera destacada en cada grabación. Nuestro análisis muestra que es solo hierro y carbono. Metallurgia primitiva. No debería ser capaz de desviar rayos de plasma y, sin embargo, el maestro del gremio mintió proyectando imágenes de exactamente eso sucediendo durante el intento número 12. Aquí estamos. El consejo observó cómo en la pantalla el humano usó casualmente el cuchillo para redirigir un rayo de plasma a una sartén de aceite que lo esperaba, creando un plato perfecto quemado en llamas que le valió al restaurante otra revisión brillante. Las emisiones radiactivas del consejero Crab adquirieron una frecuencia preocupante. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra clasificación de los instrumentos culinarios de la Tierra. La División de Investigación de los Gremios había recopilado lo que consideraban un expediente completo sobre su elusivo objetivo. Según sus estándares, era notablemente nada destacable, lo que hizo que toda la situación fuera aún más exasperante. «Mira esto», el jefe de investigación se quejó, sus tentáculos gesticulando salvajemente ante la pantalla holográfica. 20 años terrestres de experiencia en preparación de alimentos, sin antecedentes militares, sin entrenamiento de combate, ni siquiera una suscripción a uno de esos canales de vídeo de autodefensa humana. Solo cocinan cosas. El equipo de evaluación había estado monitoreando el objetivo durante 3 meses estándar y sus hallazgos estaban causando una crisis existencial colectiva entre los principales analistas del gremio. El humano trabajaba 6 días a la semana, 14 horas al día en un restaurante que ni siquiera tenía una sola estación de gastronomía molecular estabilizada cuántica, solo quemaba metal y lo que parecía ser una cantidad alarmante de mantequilla. Tal vez, sugirió un analista junior, sus puntos bioluminiscentes pulsando. Pensativamente, nos estamos perdiendo algo obvio. ¿Qué pasa con su vida temprana? Pantalla holográfica cambió para mostrar varios registros: un diploma de escuela culinaria, un historial de trabajo en restaurantes, no militar, todo civil, y una colección de lo que los humanos llamaban familia, recetas que la división de armas del gremio todavía estaba tratando de decodificar, convencidos de que una pizca de esto y una pizca de aquello deben ser algún tipo de instrucciones de combate encriptadas. Lo más violento en su trasfondo, el jefe de investigación notó con consternación profesional, es cómo tratan los dientes de ajo y, sin embargo, la pantalla cambió a imágenes de lo que el gremio ahora denomina el incidente de hace 3 meses. Un dueño de un restaurante rival los había contratado para eliminar a la competencia. Debería haber sido simple, debería haber sido limpio, no debería haberse resuelto. Ed, en su operativo superior, fue encontrado atado como un pájaro festivo humano cubierto de migas de pan, con una manzana metida en su aparato de respiración principal. Hemos analizado su arma principal en profundidad. Continuó el jefe de investigación, sacando un escaneo detallado del infame cuchillo de cocina. Tiene aproximadamente 30 años terrestres, mantiene aproximadamente el 60% de su alineación molecular original y ha desarrollado lo que los humanos llaman una pátina que nuestros expertos inicialmente confundieron con algún tipo de recubrimiento de plasma avanzado. El cuchillo en cuestión se había convertido en una especie de leyenda dentro del gremio. Circulaban historias sobre cómo podía desviar las armas de energía que atravesaban la armadura endurecida cuántica, y de alguna manera, siempre mantenía su filo a pesar de estar afilado en lo que parecía ser una piedra normal. Los principales desarrolladores de armas del gremio habían pasado semanas tratando de replicar sus propiedades sin éxito. Su rutina diaria es igualmente mundana. Otro analista de sed. Su exoesqueleto cromado se oscurece por la frustración. Llegan al restaurante a las 0600 hora local. Preparan los ingredientes. Gritan a los repartidores. Cocinan. Ocasionalmente participan en lo que los humanos llaman bromas de cocina con su personal. Lo más sospechoso que hemos observado es su capacidad para hacer algo llamado all and source sin que rompa la investigación. El equipo de Arch había recopilado horas de metraje que mostraba al objetivo haciendo su rutina diaria. Se movían por su cocina como un director que dirigía una orquesta, pero en lugar de música, crearon lo que el gremio tuvo que admitir que eran arreglos sorprendentemente atractivos de proteínas, carbohidratos y varias plantas. Sobre los intentos previos de acabar con su vida, preguntó el analista junior. Trayendo otro conjunto de registros, seguramente hay un patrón.
Antes de que el gremio hubiera sido contratado, aparentemente hubo otros intentos de eliminar al objetivo. Las organizaciones criminales locales habían intentado métodos tradicionales matones con bates de béisbol que terminaron aprendiendo una lección improvisada sobre la rotación adecuada de la muñeca mientras cortan cebollas. Críticos gastronómicos armados con críticas devastadoras que de alguna manera se fueron escribiendo recomendaciones entusiastas sobre la sopa especial que les cambió la vida e incluso un intento de incendio provocado que solo resultó en carnes ahumadas perfectas y un nuevo plato estrella. El patrón, el jefe de investigación, dijo que su voz modulaba. Entrar en frecuencias de incredulidad es que no hay un patrón, simplemente cocinan y de alguna manera, a través de lo que nuestros motores de probabilidad afirman que es estadísticamente imposible, permanecen completamente ilesos mientras sirven comidas perfectamente sincronizadas. La pantalla mostró sus objetivos, la última puntuación de inspección de salud, naturalmente, perfecta, incluso el notoriamente quisquilloso comisionado de seguridad alimentaria de Heian no encontró nada de qué quejarse, aunque se fueron murmurando algo sobre el control de temperatura imposible y la sospechosamente eficiente misión. Además, en conclusión, el jefe de investigación resumió sus tentáculos colgando con derrota profesional. Estamos tratando con la historia de portada más elaborada en la historia galáctica, o pausaron su equivalente de especie de tragar fuerte, o hemos entendido completamente mal algo fundamental sobre la preparación de alimentos humanos. La primera ola de asesinos llegó durante la hora pico de la cena, que fue su primer error. Su segundo error fue asumir que una cocina ocupada proporcionaría una buena cobertura para sus operaciones. Su tercer y más crítico error fue no entender que un cocinero profesional durante el tiempo de servicio es más consciente de la situación que un supersoldado en una zona de guerra. La sombra Morfea Weaver fue el primero. Se habían ganado su reputación por ser literalmente imposibles de percibir. Su especie podía doblar la luz, el sonido e incluso la probabilidad a su alrededor. Se deslizaron en la cocina detrás de un camarero que regresaba con un ticket para el pedido de la mesa, confiados en su perfecto historial de infiltración indetectable. Detrás llamó al cocinero humano sin levantar la vista de su salteado lateral, dando un paso exactamente en el momento adecuado para evitar la sombra Weaver. Mientras Sim simultáneamente usaba su cuchillo oxidado para dar vuelta a un trozo de pescado con precisión quirúrgica. El asesino, comprometido con su impulso hacia adelante, se encontró de cara contra una pila de bandejas limpias que se estrellaron contra él. Suelo con una sinfonía de ruidos metálicos. Limpien el pasillo. 3. El cocinero anunció con calma, todavía concentrado en su sartén. Y alguien, por favor, enséñele a nuestro amigo invisible cómo apilar correctamente las bandejas para hornear. La alineación de esquinas es clave para la seguridad en el lugar de trabajo. La sombra Weaver huyó dejando atrás un débil contorno de vergüenza y un nuevo respeto por la organización de la cocina. Protocolos. Luego vino el envenenador cuántico, orgullo de la Academia de la Nebulosa Tóxica. Habían desarrollado un compuesto que existía en un estado de incertidumbre cuántica. Técnicamente no era un veneno hasta que se observó, lo que lo hacía imposible de detectar. Esperaron hasta que el cocinero comenzó a preparar un plato complejo y luego aplicaron su toxina cuántica a lo que parecía ser una guarnición. El cocinero frunció el ceño al ver el plato, murmuró algo sobre que la presentación estaba un poco fuera de lugar y procedió a reorganizar el plato a través de una hazaña imposible de la física clásica interactuando con la mecánica cuántica. La reorganización hizo que el veneno colapsara en su estado observado como una reducción balsámica perfectamente aceptable que realmente mejoró el perfil de sabor. La orden de la mesa 9. El cocinero gritó y agregó un toque final al plato ahora mejorado. Añadió algo extra para complementar el pato. Sin cargo. El envenenador cuántico pasó los siguientes 3 días tratando de entender cómo su toxina indetectable no solo había sido detectada sino transformada en una fuente complementaria. Finalmente se dieron por vencidos y se inscribieron en la escuela culinaria. El tercer intento vino del asesino cronométrico que podía manipular pequeños fragmentos de tiempo. Su plan era simple: crear un bucle temporal alrededor del cocinero que lo atraparía en sus últimos segundos de vida. Indefinidamente, activaron su manipulador temporal justo cuando el cocinero comenzó a descuartizar un pollo con su infame cuchillo. Lo que sucedió a continuación violó varias leyes fundamentales de la física. Los movimientos del cuchillo del cocinero eran tan precisos y rítmicos que de alguna manera se sincronizaron con el bucle temporal en lugar de atrapar al cocinero. El bucle quedó atrapado en el ritmo de su trabajo con el cuchillo. La resonancia temporal resultante convirtió lo que debería haber sido una trampa mortal en un sistema de preparación altamente eficiente. El cocinero logró descuartizar 15 pollos en lo que parecieron ser 3 segundos. Eso es lo que yo llamo gestión del tiempo,
comentó el cocinero mientras examinaba sus proteínas perfectamente preparadas. Aunque me preocupa que pueda quitarle algo de cena al trabajo con el cuchillo, el asesino cronométrico huyó. Antes de que su manipulador temporal pudiera usarse inadvertidamente para acelerar la maduración de los aguacates. En este punto, el gremio estaba obteniendo enviaron al asesino de probabilidades, cuya especie podía manipular el azar para asegurar accidentes fatales. El asesino pasó una hora ajustando los campos de probabilidad locales para garantizar que el cocinero se resbalara en un piso mojado mientras llevaba su cuchillo. En lugar de lo que los matemáticos del gremio luego describirían como un parkour de cocina estadísticamente imposible. El cocinero logró convertir el resbalón en una salvación deslizante que simultáneamente impidió que un aprendiz se cayera. En un costoso corte de carne atrapó una botella que se caía de balsámico añejo con su mano libre y de alguna manera mejoró la alineación del filo de su cuchillo en la encimera de cuarcita. Siempre mantenga la conciencia situacional. En la cocina le aconsejaron al aprendiz de ojos abiertos que se pusiera de pie y regresara a su puesto como si nada inusual hubiera sucedido, y recuerde que un cuchillo que cae no tiene mango, pero una proteína que cae siempre se puede salvar. El asesino de la probabilidad se retiró en el acto alegando que su comprensión de la certeza matemática había sido dañada irreparablemente en un último esfuerzo desesperado. El gremio desplegó su engañador neumónico capaz de implantar recuerdos falsos para desorientar. Los objetivos intentaron hacer que el cocinero olvidara sus habilidades con el cuchillo solo para descubrir que la memoria muscular desarrollada durante décadas de cocina profesional aparentemente existía en un nivel más profundo que la conciencia misma. Las manos del cocinero recordaban lo que su mente olvidó, lo que llevó a lo que los testigos describieron como la exhibición más zen de trabajo con cuchillos jamás vista. Ya sabes, el cocinero reflexionó mientras cortar cebollas en cubitos con los ojos cerrados, moviéndose puramente con la memoria muscular. Hay algo realmente meditativo en dejar que tus manos simplemente hagan lo que saben hacer, aunque podría jurar que solía tener que mirar mientras hacía esto. El engañador neumónico dejó la profesión y abrió un centro de retiro de meditación especializado en prácticas de cocina consciente. Después de cada intento fallido, el analista del gremio notó algo peculiar. La calificación de Yelp del restaurante seguía aumentando de alguna manera. Cada intento de asesinato había llevado inadvertidamente a una mejora en la eficiencia, los perfiles de sabor o la presentación. El cocinero parecía estar incorporando inconscientemente cada fracaso en su técnica, convirtiendo la muerte potencial en innovación culinaria. Tal vez, sugirió un miembro junior del gremio durante la sesión informativa posterior al fracaso, deberíamos dejar de enviar asesinos y comenzar a enviar estudiantes culinarios. Fueron promovidos inmediatamente a la división de investigación. El equipo de evaluación profesional del gremio llegó a la tierra disfrazado como un equipo de documentales, filmando una serie sobre restaurantes únicos. Trajeron suficiente equipo de vigilancia avanzado para monitorear un pequeño planeta, aunque la mayor parte del funcionó mal misteriosamente en la proximidad de la cocina, mostrando lecturas que su técnico jefe describió como culinariamente imposibles. Mire esto, murmuró el asesor principal, su ojo cibernético temblando mientras intentaba procesar los flujos de datos. Las lecturas térmicas de ese antiguo rango de combustión están formando secuencias de Fibonacci perfectas que ni siquiera deberían ser posibles con fusión controlada y mucho menos con llama abierta. Habían colocado su equipo de monitoreo más sofisticado en todo el restaurante, sensores cuánticos disfrazados de saleros, probablemente calculadoras de probabilidad ocultas en molinillos de pimienta, anclas de realidad disfrazadas de plantas decorativas. Todos estaban enviando datos que estaban causando que la IA más avanzada del gremio tuviera lo que solo podría describirse como una crisis existencial, informó el cuchillo, el especialista en armas, sus tentáculos temblando mientras revisaban el análisis espectral. Lo hemos estado analizando mal todo este tiempo. No es de qué está hecho, es cómo se está usando los humanos. El movimiento crea de alguna manera campos de probabilidad microscópicos. Con cada corte, el metraje mostraba al cocinero cortando verduras despreocupadamente. Cada movimiento del cuchillo dejaba atrás lo que parecían ser pequeñas ondas en el tejido del espacio-tiempo. Los físicos del gremio pasarían más tarde meses discutiendo si esto violaba la conservación de la energía o solo sus preconcepciones sobre las técnicas de cocina humana. Y miren esto, agregó el analista de comportamiento que muestra otra pantalla holográfica. Hemos estado mapeando sus patrones de movimiento en toda la cocina. No son aleatorios, están formando patrones geométricos perfectos que de alguna manera optimizan tanto la eficiencia de cocción como el posicionamiento defensivo simultáneamente. El equipo de vigilancia observó cómo el cocinero navegaba por su dominio durante la hora pico de la cena. Cada paso, cada giro,
Cada alcance para alcanzar un ingrediente era parte de una danza intrincada que sus computadoras tácticas reconocieron como más compleja que la mayoría de las maniobras militares. Se movían entre estaciones de manera que simultáneamente les permitían monitorear múltiples platos, mantener un control de temperatura óptimo y evadir inadvertidamente cada uno de los teóricos ataque vector. ¿El gremio había documentado alguna vez qué pasa con el análisis temporal?, preguntó el asesor principal sacando más flujo de datos. Seguramente, eso debe mostrar algo. Los especialistas temporales hicieron un sonido que en su especie indicaba una profunda profesionalidad. Vestimenta, esa es la parte más extraña. El tiempo en sí mismo parece doblarse alrededor de su trabajo de preparación. De alguna manera, están logrando terminar 30 minutos de mise en place en 10 minutos, pero nuestros instrumentos juran que todas las leyes temporales se están observando perfectamente. Es como si la eficiencia misma se estuviera redefiniendo en su presencia. El equipo tenía. También descubrieron algo sin precedentes en su evaluación psicológica. El cocinero parecía existir en un estado de flujo perpetuo. Su conciencia estaba tan perfectamente alineada con su trabajo que creó lo que los expertos del gremio denominaron un campo de soberanía culinaria. Una zona donde su maestría en la cocina se volvió indistinguible de la manipulación de la realidad. Encontramos esto en las verificaciones de antecedentes. El oficial de inteligencia informó que había sacado a la luz un nuevo conjunto de registros. Aprendieron habilidades con el cuchillo de su predecesor, quien aprendió de su predecesor, remontándose a una línea ininterrumpida de cocineros maestros durante generaciones, cada uno conocido por su asombrosa habilidad de nunca ser sorprendido en su cocina. Las imágenes seguían mostrando al cocinero, haciendo su rutina felizmente inconsciente de que estaba desafiando casualmente varias leyes de la física. Mientras preparaba el especial diario, se movía con la gracia inconsciente de alguien que había realizado las mismas acciones millones de veces. Sus movimientos eran tan refinados que habían trascendido la mera habilidad física y se habían convertido en algo completamente diferente. Los utensilios de cocina notaron al especialista en equipos revisando sus análisis de las herramientas de cocina. Hemos estado catalogándolas todas mal. Esa sartén de hierro fundido no es solo un recipiente para cocinar, es un ejemplo perfecto de mejora temporal recursiva a través del uso constante. Las cucharas de madera tienen más sabiduría mecánica almacenada que nuestros sistemas de IA más avanzados. Incluso los paños de cocina han desarrollado algún tipo de entrelazamiento cuántico especializado a partir de años de uso rutinario. El equipo de evaluación observó cómo el cocinero usaba sus herramientas desgastadas con la experiencia casual de alguien que hace mucho tiempo dejó de pensar en la técnica y simplemente se convirtió en uno con su oficio. Cada implemento, sin importar cuán humilde pareciera, cobraba vida en sus manos y realizaba su función con una eficiencia que bordeaba lo sobrenatural. En conclusión, el evaluador principal finalmente declaró que su ojo cibernético había renunciado a intentar procesar las imposibilidades que estaba presenciando. No estamos tratando con un combatiente entrenado que cocina. Estamos tratando con un cocinero tan entrenado que ha trascendido nuestra comprensión del combate. En sí, el informe final del equipo al gremio contenía una recomendación que sacudiría los cimientos de su organización. Tal vez deberíamos considerar que en la cultura humana el título chef podría ser más significativo de lo que asumimos previamente. El intento final del gremio fue una obra maestra de planificación táctica. Habían reunido un equipo de ataque de élite que comprendía a sus 12 agentes más letales, cada uno especializado en una forma diferente de asesinato. El plan era simple: coordinar sus ataques. Durante el servicio más concurrido del restaurante, abrumar al cocinero con amenazas simultáneas de múltiples planos dimensionales de existencia. Eligieron el viernes por la noche. El restaurante estaba abarrotado, el riel de la cocina estaba lleno, el caos perfecto. Lo que no se dieron cuenta fue que ya existía una cocina profesional concurrida en múltiples planos dimensionales del caos, y el cocinero había dominado hace mucho tiempo la navegación en todos ellos. La primera señal de que las cosas no iban según lo planeado llegó cuando el asesino de la fase cuántica, que intentaba pasar a través de la cuarta dimensión, se encontró de alguna manera redireccionado a ayudar a preparar ensaladas, ya que ya estás ocupando ese espacio-tiempo. Coordinar, dijo el cocinero sin levantar la vista de su sartén. Podrías hacerte cargo. Útil, esos tomates no se cortan solos, recuerda cortarlos en cuadrados y cuidado con los dedos. El asesino de fase se encontró siguiendo automáticamente las instrucciones. Sus habilidades de cambio cuántico de alguna manera se transmutaron en una técnica Brunoise perfecta. El manipulador de gravedad golpeó a continuación intentando crear un campo localizado de fuerza aplastante. Observaron con desconcierto cómo el cocinero simplemente incorporó la distorsión gravitacional en su técnica de caminar.
usando la física alterada para lograr lo que los expertos luego describirían como una dinámica de salteado teóricamente perfecta. Gracias por la ayuda, el cocinero gritó arrojando verduras a través del pozo de gravedad con facilidad, queriendo experimentar con patrones de distribución de llamas verticales. 3 eliminadores psíquicos lanzaron un ataque mental coordinado, solo para encontrarse inadvertidamente conectados a lo que solo podían describir como la conciencia universal de M-ON. Pasaron los siguientes 20 minutos entendiendo colectivamente la profunda importancia de la configuración adecuada de la estación. El especialista en dilatación del tiempo intentó crear un laberinto temporal alrededor de la línea de cocción. El tiro salió por la culata espectacularmente cuando el cocinero de alguna manera usó los flujos de tiempo fracturados para prepararse simultáneamente para el servicio de brunch del día siguiente, mientras completaba los pedidos de la cena de esta noche. La fascinante técnica que comentó el cocinero es que existe en múltiples momentos a la vez mientras se reduce una fuente. Aunque me preocupa que le quite algo de la atención plena a la cocina. A veces es necesario dejar que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. La Legión. Un replicador creó 30 copias de sí mismos para rodear al cocinero, solo para ser puesto a trabajar inmediatamente en varias tareas de preparación. Tiempo perfecto. La lista de preparación era larga hoy, dijo el cocinero, repartiendo tablas de cortar a cada copia. Dejemos que trabajemos en la consistencia. En todas las estaciones, quiero que todas esas zanahorias sean exactamente del mismo tamaño. El vacío Walker trató de desterrar al cocinero a una dimensión de bolsillo, pero de alguna manera terminó creando un espacio de almacenamiento adicional para productos secos. En lugar de eso, tenía la intención de reorganizar la despensa, notó el cocinero. Organizar de manera eficiente los ingredientes en el espacio Nefound. Aunque la próxima vez tal vez pregunte antes de reorganizar las barreras dimensionales. Algunas de estas especias son sensibles a las transdimensionales. Al cambiar el colapso de probabilidad, el ingeniero intentó crear una falla en cascada de realidades posibles solo para ver con horror cómo el cocinero surfeaba las ondas de probabilidad que colapsaban para lograr lo que los testigos describieron como un tiempo imposiblemente perfecto en 5 platos diferentes. El asesino de la incertidumbre cuántica intentó atrapar al cocinero en un estado de superposición cuántica entre la vida y la muerte. En cambio, se encontraron atrapados en una discusión filosófica sobre si un Sule puede considerarse tanto resucitado como caído hasta que alguien abre la puerta del horno. El hacker de la realidad intentó reescribir las leyes locales de la física solo para descubrir que la regla fundamental R de una cocina profesional de alguna manera sustituyó a la estructura básica del universo. Se suponía que la hierba Cuda provenía de su principal agente, el legendario asesino de la causalidad que podía cortar el vínculo entre la causa y el efecto. Atacaron durante el apogeo del servicio, apuntando al momento en que el cocinero alcanzó su cuchillo. Lo que sucedió a continuación se debatiría en los salones del gremio durante los siglos venideros. La mano del cocinero se topó con el mango de su cuchillo oxidado justo cuando la causalidad misma se estaba desenredando a su alrededor. En lugar de cortar la conexión del cocinero con la realidad, el intento de alguna manera quedó atrapado en 3 décadas de memoria muscular, años de movimientos practicados y lo que un testigo describió como la esencia pura y destilada de la cocina. En sí, la cascada resultante de causa y efecto convirtió a toda la cocina en un circuito cerrado de perfección culinaria. Cada plato surgió ejecutado a la perfección. Cada temperatura era exacta. Cada fuente alcanzó la perfección teórica. Incluso los lavaplatos se encontraron moviéndose con una eficiencia sin precedentes a través de todo el proceso. El cocinero simplemente continuó trabajando usando su viejo cuchillo para dirigir la sinfonía del caos. Como un maestro empuñando un batón muy desgastado, la hoja se movió a través del espacio y el tiempo con el tipo de confianza que hizo que la mecánica cuántica se sentara y reconsiderara sus opciones de vida, ¿sabes? Comentaron mientras simultáneamente emplataban 40 platos perfectos usando campos de probabilidad que no deberían haber existido. Hay algo realmente satisfactorio en un servicio ajetreado donde todo fluye bien. El equipo de ataque se retiró en desorden dejando atrás ingredientes perfectamente preparados, espacios de almacenamiento reorganizados y lo que varios físicos teóricos declararían más tarde como una burbuja localizada de optimización gastrotemporal. El cuchillo oxidado a lo largo de todo esto nunca se había visto más afilado. La reunión de emergencia del gremio siguió al incidente de la cocina que duró 3 días estándar. El primer día se pasó simplemente tratando de procesar lo que había sucedido. El segundo día implicó varias crisis existenciales. Para el tercer día habían pasado a la tarea verdaderamente difícil de actualizar. Su sistema de clasificación. Necesitamos una revisión completa,
declaró el maestro del gremio. Su forma cristalina pasó por colores de angustia burocrática. Cada suposición que hemos hecho sobre la preparación de alimentos humanos debe ser reevaluada. La pantalla holográfica mostró su sistema de clasificación actual que había funcionado perfectamente bien durante siglos. Hasta que se encontraron con las tradiciones culinarias de la Tierra. Las cocinas profesionales estaban siendo recategorizadas de infraestructura civil a zonas de manipulación de la realidad. Los utensilios de cocina comunes estaban siendo trasladados de herramientas primitivas a objetos de poder. La clasificación del cuchillo de mantequilla solo tomó 6 horas. Murmuró el jefe de taxonomía. Sus tentáculos se contrajeron ante el recuerdo. ¿Sabes cuántos tipos diferentes de cuchillos de mantequilla tienen los humanos? Y eso es antes de que lleguemos a la pregunta de si un cuchillo de mantequilla en manos de un profesional capacitado debería clasificarse de manera diferente. La división de armas había presentado un informe de 300 páginas, solo sobre el cuchillo oxidado del cocinero. Su conclusión, después de un análisis extenso, fue simplemente que no entendemos, no estamos seguros de querer entender. Recomendamos clasificar como conceptualmente peligroso y seguir adelante. Pero el verdadero problema continúa. El maestro del gremio está obteniendo nuevos flujos de datos. Hemos descubierto que este no es un incidente aislado. Hay otros. La sala quedó en silencio mientras aparecían imágenes que mostraban cocinas profesionales alrededor de la Tierra. Cada una, según el equipo de detección revisado del gremio, era una sutil obra maestra de manipulación de física práctica. Cocineros de preparación que violan casualmente la conservación de la energía línea. Cocineros que doblan la probabilidad a través de la pura fuerza del hábito lavaplatos, logrando estados zen que alteran el flujo de tiempo local. Hemos identificado varios factores comunes, informó el jefe de investigación que extrajo sus hallazgos largas horas. Tareas repetitivas, entornos de alto estrés, dinámica de equipo cohesiva y, lo más importante, cuchillos afilados. El equipo de evaluación había compilado una lista de lo que denominaron logros de mariscal culinario observados en cocinas profesionales, lavaplatos que podían triplicar tareas en líneas de tiempo paralelas, cocineros de preparación que podían cortar verduras en cubitos más rápido que los desensambladores moleculares, cocineros de línea que habían logrado conciencia precognitiva de los tiempos de los tickets pasteleros que podían manipular la entropía local para lograr un aumento perfecto. Pero aquí está la parte más inquietante. El maestro del gremio dijo que su voz se modulaba a frecuencias de profunda preocupación. Hemos descubierto su programa de entrenamiento. La pantalla mostraba lo que el gremio ahora reconocía como uno de los sistemas de entrenamiento de combate más sofisticados en la galaxia, disfrazado de un programa de educación culinaria. Los estudiantes pasaron años aprendiendo habilidades con el cuchillo. El jefe de formación señaló que, mientras se les decía que simplemente estaban aprendiendo a cocinar, comenzaban desde pequeños, mostrando imágenes de lo que los humanos llamaban una cocina casera, niños aprendiendo a hornear con sus mayores, adolescentes trabajando en sus primeros trabajos como lavaplatos, estudiantes que tomaban clases de cocina. Cada paso desarrollaba la memoria muscular, el tiempo y lo que ahora reconocemos como habilidades de manipulación de la realidad de bajo nivel. El gremio también había descubierto lo que denominaron practicantes de nivel maestro, chefs veteranos con décadas de experiencia que habían trascendido las limitaciones físicas normales a través de la pura repetición y la dedicación a su oficio. Encontramos esto en sus registros históricos, agregó el historiador jefe, mencionando textos antiguos que hacen referencia a que la cocina de la abuela es imposible de replicar exactamente, recetas familiares que, de alguna manera, funcionan de manera diferente para diferentes personas. Siglos de humanos documentando casualmente la manipulación de la realidad culinaria mientras pensaban que solo estaban hablando de comida. La reunión fue interrumpida por una alerta prioritaria de su división de evaluación de amenazas. Habían descubierto algo aún más relacionado con la cocina, lo que demuestra que no son solo entretenimiento, explicó el analista de medios. Su fosforescente forman pulsos con agitación. Están entrenando vídeos que están transmitiendo conocimiento táctico avanzado a través de sus redes de información global. Disfrazadas como una observación casual, la sala estalló en caos cuando las implicaciones establecidas en los humanos no solo estaban practicando estas habilidades en cocinas profesionales, se las estaban enseñando a cualquiera con una pantalla y un interés en cocinar.